Capítulo 11. La oscuridad cayó sobre el Palacio de Versalles, que está abarrotado de gente durante todo el año. Aunque este lugar está lleno de visitantes durante el día, tiene un ambiente relativamente relajado por la noche. Este enorme palacio, que simboliza la autoridad real de la dinastía Borbón, se encuentra a unos 22 kilómetros al suroeste de París. El jardín, que es más grande que el área del palacio, está magníficamente extendido, y las figuras reales mostraron aquí su poder, lejos de la influencia de los nobles parisinos. El Salón de los Espejos ocupa el edificio principal central en el segundo piso del palacio. En el estudio del rey, en medio de todo esto, el rey Luis XV estaba mirando una carta con el rostro oscuro. «Oh, abuelo». Auguste, nieto del rey y próximo heredero al trono, abrió la boca vacilante. El rey volvió su mirada hacia su nieto y una mirada de preocupación era evidente en sus ojos. «Auguste, probablemente escuchaste la noticia, ¿verdad? Hoy llegaron noticias muy desagradables desde Austria». «Sí. Escuché que es posible que se cancele el compromiso». «Sí. Se dice que María Josefa, que estaba programada para casarse con el príncipe heredero de Nápoles, ha contraído viruela y está al borde de la muerte. Parece que la recuperación será difícil, así que creo que debemos prepararnos para ello. Esto también. Ella milagrosamente arriesgó su vida. Incluso si pierdes, perder tu hermosa apariencia es como un hecho confirmado. Hay viruela en la capital de Austria. La viruela es una plaga que se sabe que el poder humano no puede detener». Auguste se estremeció involuntariamente y tragó saliva. Esto se debe a que la muerte por viruela no era ajena a la familia real Borbón. Auguste sabía muy bien que hasta 3 de sus tías habían muerto jóvenes de viruela. La expresión de Luis XV se volvió aún más seria al recordar los dolorosos recuerdos de dejar a sus hijas. «Sí. Se dice que la emperatriz María Teresa de Austria, su quinta hija Isabel y su novena hija Josefa se han recuperado de alguna manera, pero la opinión general es que Josefa está pasando por un momento difícil. Josefa, su hermana menor, existe una alta posibilidad de que Carolina vaya al reino de Nápoles. Por eso dijiste que mi compromiso sería cancelado. Originalmente, Carolina, la 10ª hija de María Teresa, estaba prevista para convertirse en reina de Francia. Sin embargo, debido a que su hermana mayor Josepa murió de viruela, su turno programado se adelantó 1 a 1. Fue algo problemático para Luis XV, pero al mismo tiempo se sintió afortunado. Eso es porque Carolina era una princesa fuerte y talentosa, al igual que su madre. Por otro lado, aunque el nieto Luis Augusto, que se convertiría en el próximo rey, era una buena persona, carecía gravemente de carisma y liderazgo. Era tan malo que los tutores venían todos los días y rogaban que arrestaran al príncipe heredero. Esto, combinado con la fobia social y la miopía, me dificultaba comunicarme bien con otras personas. Además, lo que era crucialmente diferente de la de su nieto era su actitud hacia las mujeres. Sin embargo, el príncipe heredero Luis Augusto nunca se había acostado con una mujer, y mucho menos se había apoderado de ella. Si se casaba con la princesa Giesen de Austria, existía una posibilidad muy alta de que fuera encarcelado por el resto de su vida. En cierto modo, puede haber sido una suerte que Carolina fuera a Nápoles en lugar de a Francia. El compromiso ha sido cancelado, pero el matrimonio en sí no ha sido cancelado. Teresia tiene una hija menor. Creo que cuando la situación se estabilice, habrá conversaciones entre tú y ese niño. ¿Es eso así? El rostro de Auguste, que por un momento se había animado, de repente volvió a estar muerto. Cualquiera puede ver que esta es la reacción de alguien que quiere que se cancele la boda. Al ver la falta de ánimo del nieto, un profundo suspiro finalmente escapó de los labios del rey. «Noentiendo nada, Auguste. ¿No tienes ningún deseo de abrazar a las mujeres? Cumplirás 14 años el próximo año. Este es el momento en que tu curiosidad por las mujeres comienza a hormiguear y tu deseo sexual comienza a explotar. ¿Es que no tienes ningún deseo de abrazar a las mujeres? Él no estaba interesado en mí. Y pido disculpas. Solo pregunto por curiosidad, pero probablemente no te guste ese tipo, ¿verdad?» Auguste se levantó de un salto y sacudió la cabeza de un lado a otro ante la pregunta casi susurrada. «¿De qué estás hablando? No es eso. Solo digo, no me acostaré con una mujer hasta que sea mayor. Ya tengo edad suficiente. ¿Sabes cómo era yo cuando tenía tu edad? No me desanimé en absoluto cuando tuve mi primera noche con una reina que era 7 años mayor que yo. Sí, podría haberlo hecho. Esto todo el día». De hecho, el apetito sexual de Luis XV era tal que a la reina le resultaba imposible manejarlo sola. Tenía una concubina favorita, Madame Pompadour, pero incluso ella se quejaba a menudo de que le resultaba difícil manejar los deseos sexuales del rey. Aunque se acercaba a los 60 años, se preguntaba si debería tener una nueva amante después de la muerte de Madame Pompadour. Entonces, mirando a mi tibio nieto,
que ahora es un adolescente, no podía entender y estaba tan frustrado que me estaba volviendo loco. Te digo esto por enojo, pero si muestras ese tipo de actitud incluso cuando te conviertas en rey, los nobles no tendrán más remedio que menospreciarte. ¿Qué noble en el mundo tendría miedo de un rey que puede? ¿Ni siquiera actúas como un hombre? Voy a tratar de... no puedo entender que algo como esto sea algo que requiera esfuerzo. Y pido disculpas. Esta no era la primera vez que sucedía algo como esto. Cada vez, mi nieto seguía dando la misma respuesta como un loro, por lo que mi ropa estaba a punto de explotar. Incluso comencé a sospechar que mi nieto podría tener un problema con su funcionamiento como hombre. Si es así, no es un asunto muy grave ya que es posible que no podamos ver a las generaciones futuras. Este problema fue mucho más problemático para Lois. Sí. Todavía tomará algunos años más comprometerse oficialmente, así que haga el esfuerzo. Por lo que escuché, se dice que la hija menor de Teresia tiene una personalidad vivaz, pero es amable y tolerante con los demás. ¿Es así? Me alegro. Porque reaccionaste con alivio de esa manera, te dicen que eres débil en momentos como ese, tienes que mostrar la audacia de que a nadie le importa. No, de todos modos, dije. Haría lo mejor que pudiera, así que confía en mí y observa. Abuelo, ¿cómo se llama la princesa más joven? Nombre. Luis XV recogió un montón de papeles que había sobre el escritorio. Me enteré hace un tiempo, pero a medida que crezco, me sigo olvidando. Déjame ver, creo que lo dejé por aquí. Luego se puso las gafas, puso los documentos a contraluz y los examinó atentamente. La encontré. Es un año menor que tú. Se llama María Antonia Giuseppa Joana. Se dice que su piel es muy blanca y limpia, así que si crece así, será toda una belleza. En la Europa del siglo XVIII, había muchos granos causados por la viruela y los problemas de la piel proliferaban debido al uso de cosméticos que eran malos para la piel. Como resultado, había una fuerte tendencia a considerar la piel perfecta como una belleza. Como Auguste no era eunuco, naturalmente esperaba que su esposa fuera una mujer hermosa. María Antonia, debería recordar eso. Ese es un nombre austriaco, por lo que será diferente cuando el niño venga a Francia. Cuando venga aquí, renunciará a su ciudadanía austriaca y cambiará todo a francés. Oh, es cierto. Entonces, cuando la vea en persona, no usaré el nombre de María Antonia, así que es mejor recordarla por su nombre francés. Sí. Si decimos el nombre del niño a nuestra manera, podemos pronunciarlo así. Luis XV anotó y pronunció el nombre de la princesa austriaca más joven que vendría en el futuro a Francia. María Antonieta. María Antonieta. Auguste mantuvo los ojos fijos en el papel y murmuró el nombre. A menos que haya algo lo suficientemente grande como para sacudir a todo el país, ella definitivamente se convertirá en su prometida. Los preparativos para el desarrollo de la primera vacuna en la historia de la humanidad avanzaban sin interrupción. Los materiales para persuadir ya están preparados y ahora solo queda presentárselos a todo el mundo. Y por fin ha llegado el día en el que todos los protagonistas de este proyecto, incluido Edward Jenner, que acaba de llegar hoy de Inglaterra, se reúnen en un solo lugar. A excepción de mí, las otras 3 personas probablemente ya estén reunidas en la sala de conferencias y conociéndose entre sí. Aunque Inglaterra y Francia son enemigos, los 3 son intelectuales, por lo que hablan de manera racional. Bueno, no importa cuán buenas sean las intenciones, ¿qué tiene de malo tener que trabajar con los británicos? ¿Crees que alguien trabaja con el profesor porque le gusta? Y si no te gusta, vete. Nadie me detiene. ¿Hay alguna manera de hacerlo? Francia e Inglaterra se encontraron. Tan pronto como abrí la puerta y entré, lo que vi fue a Guillotín y Jenner peleando mientras se señalaban, y Antoine Laurent comiendo palomitas de maíz a distancia. Las 2 personas, que estaban de mal humor, ni siquiera sabían que yo había entrado y continuaron alzando la voz. No, ahora que lo pienso, ¿no es gracioso que los británicos estuvieran husmeando para erradicar la viruela? ¿Qué país fue el que infectó de viruela a los indios pobres en la última guerra? Oh, ¿quién pensaría que Francia trataba a los nativos de sus colonias con indulgencia? No importa cuánto volemos o nos arrastremos, no podemos compararnos con Inglaterra. Para ser honesto, no importa qué campo de explotación, saqueo o masacre sea, ¿no es Gran Bretaña la dignidad más alta del mundo? Si esto continúa, podría convertirse en un caso de asesinato en lugar de un robo. Sabía que el sentimiento público entre Gran Bretaña y Francia no era bueno, pero verlo en persona era un espectáculo digno de contemplar. Las modernas relaciones Corea-China o Corea-Japón estaban al nivel del mero encanto. Los Yongefe actuales han estado peleando entre sí durante varios años, derramando sangre, por lo que era natural que hicieran esto. París estaba repleto de ciudadanos que habían perdido a sus seres queridos en la guerra con Inglaterra. Por supuesto, lo contrario también es cierto.
Sería extraño que hubiera personas que no se vieran con respeto. Pero por eso, si el plan sale bien, el precio de mis acciones puede subir aún más. El sentimiento público en ambos países es peor de lo esperado. Esta fue una buena noticia para mí, no una mala noticia. Bueno. Bastante bueno. Está bien, creo que está sobrecalentado. Vamos a calmarnos y hablar. Guillotín, que notó mi apariencia tardíamente, se sentó en una silla con una sonrisa incómoda como si nunca antes lo hubiera hecho. Jeje, ni siquiera sabía que estabas aquí y parecías avergonzado. Guillotín me fue presentado como hijo de un noble de alto rango y él lo creía completamente. Estrictamente hablando, es verdad, por lo que probablemente no sea mentira. No es que no sepa cómo se sienten ustedes dos. Pero esto es algo que puede salvar la vida de miles, incluso cientos de millones, de personas. Así que dejemos de lado nuestras reacciones emocionales y pensemos en la causa. Por favor, sean corteses unos con otros mientras estén aquí. Por supuesto, también seré completamente cortés frente al maestro Laurent Lavoisiena. Pero pase lo que pase, la gente que hace pasteles de sardinas y se las come. ¿Quién hace un pastel de sardinas y se lo come? Tiene algo de sentido. ¿Quién eres? Eres británico. Esto es una calumnia infundada. A pesar de la refutación de Jenner con los dientes apretados, Guillotín resopló y continuó disparando. ¿Por qué no hay base? Personas que han visitado el suroeste de Inglaterra dan testimonio consistentemente. Jugar con la comida es cruzar la línea. Puede que digas esto porque no sabes nada, pero en Inglaterra también hay platos deliciosos. ¿No tomaron platos como el roast beef de Francia y los modificaron? Sabía que dirías eso. Siempre que hablamos de cocina, hablamos de roast beef. No sé por qué los británicos siempre hablan de roast beef como de un loro cuando surge el tema de la cocina. ¿No hay nada más de qué enorgullecerse? Supongo que por eso están arriesgando sus vidas para ocupar la India. Como su comida es tan mala, intentan absorber la cocina comiendo comida india. Supongo que lo único que los franceses tienen para ofrecer es cocinar. ¿Por qué, hagamos lo que hagamos, nos quedamos atrás del Reino Unido? Ah, eso es correcto. Ahora que lo pienso, la última vez también ganamos ajedrez, ¿verdad? Perdimos la guerra, perdimos el desempeño en la gestión de la colonia e incluso perdimos el juego de ajedrez, pero me alegro de haber ganado al menos un plato. Esta vez, los ojos de Guillotín se abrieron como si hubieran presionado el botón de convulsión. ¿Qué? Dije algo mal. Esta gente, ¿son realmente grandes personas las que dejaron su nombre en la historia? ¿Cómo puede ser tan infantil? Cuando estudiaba en el extranjero, sentí como si estuviera viendo amigos europeos pelearse por si nuestra cerveza era la mejor o no. De repente me empezó a doler la cabeza al pensar en cómo debería mediar con estos hombres de baja edad mental en el futuro. Además, la discusión no terminó ahí. Sorprendentemente, los dos continuaron peleando durante casi 30 minutos por un tema no relacionado e incluso lo agarraron por el cuello. Este bastardo del pastel de sardinas tiene la boca perforada. ¿Has terminado de hablar? Creo que le voy a romper la cabeza a la baguette. Oh, Guillotín me agarró por el cuello. ¿Es ese el famoso estrangulamiento de guillotina? Si esto fuera asunto de otra persona, habría disfrutado de las palomitas de maíz. Pero el problema es que esta es la realidad de las personas con las que tendré que trabajar en el futuro. Además, al observar el lamentable comportamiento de los adultos, me sentí avergonzado sin motivo alguno. El joven Lavoisier, que notó mi mirada pidiéndome que hiciera algo, se acercó lentamente a mí y me preguntó: ¿pero los británicos realmente hacen pasteles de sardinas? Aparentemente, esta persona sintió mucha curiosidad por eso desde el principio. Sí, esperaba algo, pero ¿qué puedo hacer si culpo a este idiota por ser un idiota? Suspiré y comencé a hacer planes para el futuro en mi cabeza. Capítulo 12. Después de que pasó una tormenta, la habitación se llenó de silencio por un momento. Guillotín y Jenner intentaban evitar el contacto visual, como si se hubieran dado cuenta tardíamente de su comportamiento obsceno. Por lo que parece que ambos irán a casa a buscar algunas mantas. En momentos como este, la forma de ser considerado con la otra persona es actuar como si nada hubiera pasado. Ahora que todos nos hemos visto, ¿vamos al grano? Primero, quiero comprobar tus conocimientos. ¿Cuánto sabes sobre los tratamientos existentes para la viruela? Aunque fuera infantil, los intelectuales son intelectuales, así que inmediatamente comprendieron mi intención. Guillotín fue el primero en menear la cabeza con calma, como si nada hubiera pasado. Hasta donde yo sé, no existe un tratamiento especial para la viruela, solo hay que rezar para que mejore. Todo lo que se habló anteriormente era solo un engaño o una superstición. No, no todo fue una estafa. Hubo métodos que funcionaron. A diferencia de antes, Jenner respondió en tono serio.
guillotina, y todos los ojos estaban centrados en Jenner. Bueno, hay un método inventado en Oriente llamado método decapitación. Lady Mary Borley Montagu, que estaba en el Imperio Otomano, lo trajo a Inglaterra y lo introdujo. ¿Es este el método faríngeo? Un método para prevenir la viruela absorbiendo el pus o las costras de un paciente con viruela en el cuerpo para contraer levemente la viruela de antemano. Sí, eso es correcto. La gente de esta época aún no conocía la ruta exacta de transmisión del virus ni el proceso de formación de anticuerpos. Mucho tiempo después nacieron la medicina preventiva y la inmunología adecuadas. Pero aún así, los intelectuales modernos no eran en absoluto tontos. Aunque no sabía exactamente por qué sucedió, conocía empíricamente la respuesta inmune. Aunque parezca extraño, hay enfermedades en este mundo que, una vez contraídas, es poco probable que vuelvan a ocurrir. El sarampión y la viruela fueron ejemplos representativos. El método faríngeo fue uno de los métodos de prevención de la viruela que utilizó ese principio. Como dijo Guillotin, el principio es obtener inmunidad contra la viruela haciendo que una persona contraiga deliberadamente una forma leve de viruela. Sin embargo, la ley de capitación introducida en Inglaterra desde el este no se extendió ampliamente por toda Europa. Esto se debe a que constantemente surgían dudas sobre si era realmente eficaz. No solo Guillotin, sino también el joven Lavoisier, muy versado en ciencias, se mostraron negativos ante la ley de capitación. ¿Pero está seguro de que es eficaz? Pensé que era solo una superstición. No es que no sea efectivo. De hecho, después de sufrir viruela leve, no volverás a contraer viruela. Sin embargo, incluso si es viruela leve, la viruela es viruela, por lo que existe una buena posibilidad de muerte. ¿Hasta qué punto específicamente? Bueno, no lo sé muy bien. Lo único que sé es que si se vacuna a 100 personas, al menos unas pocas morirán. Se dice que la tasa de mortalidad cuando se inocula por capitación es de alrededor del 2%. Cuando agregué una breve explicación, Jenner estuvo de acuerdo y dijo que sería suficiente. Eso no está mal. No. No puedo decir que no esté mal si hay un 2% de posibilidades de enviar a una persona sana a la meta. No creo que me hagan el procedimiento ahora mismo. Estoy de acuerdo. Se dice que la población actual de París es de aproximadamente 500.000 habitantes, por lo que si se implementa la capitación aquí, significa que más de 10.000 personas morirán. Incluso si esto previene la viruela, nunca la aceptaría voluntariamente. Oblígame a tomarlo, podría haber un motín. Es tal como dijeron las dos personas. Aunque el método de capitación fue eficaz para prevenir la viruela, no se implementó ampliamente en Europa porque el riesgo era demasiado grande. Si este método estuviera realmente extendido, las familias reales y los nobles no habrían muerto cada vez que estallaba la viruela. En el caso actual de las vacunas, es probable que la gente se sienta ansiosa incluso si solo unos pocos pacientes por millón mueren a causa de los efectos secundarios. ¿Pero el número de muertes es de 2% y no de 1.000.000? Naturalmente, no tiene más remedio que ser tratado como un producto defectuoso sin valor como vacuna. Pero si realmente no significaba nada, no fue así. Es por eso que puedes entender fácilmente la explicación que sigue con solo tener una comprensión general de los principios del método de capitación. Es como dijo Lavoisier. Los efectos secundarios son demasiado grandes para utilizar el método de soldadura tal como está. Pero al menos se podría haber confirmado un hecho importante. Si nuestro cuerpo se adapta a la viruela, nunca más la volveremos a contraer. De aquí surgirán todas las discusiones futuras. Ah, claro. Parece que el método que descubriste no fue para curar la viruela, sino para prevenirla. Bueno, ahora que lo pienso, solo dijiste que la viruela se puede vencer, pero nunca dijiste que la curarías. Como dijo Lavoisier, nunca he dicho nada sobre curar la viruela. Sin embargo, en la era actual, el concepto de vacuna no se entendía adecuadamente, por lo que solo se hablaba de él de manera vaga. Y ahora que había decidido que mis preparativos estaban completamente completos, entregué los materiales que había preparado a todos. Así registré el número aproximado de pacientes con viruela y la distribución de las enfermedades infecciosas en Francia y los países vecinos en los últimos años. Los rumores se difundieron tan rápido que la información sobre esto salió a la luz de inmediato. Si la viruela estalla en algún lugar, se corre la voz de inmediato, por lo que es probable que suceda. Las tres personas miraron los materiales que les di con expresiones encontradas. No fueron datos densos analizados sistemáticamente como en los tiempos modernos, sino que fueron solo una estimación aproximada, por lo que la mayor parte era algo que sabían. Solo en Europa, el número de personas que mueren a causa de la viruela oscila entre cientos de miles y millones en los casos graves. Se estima que no existe una regla fija en el ciclo de las enfermedades infecciosas. Y teniendo en cuenta que se distribuye uniformemente desde África hasta Rusia y el Nuevo Mundo, no parece verse muy afectado por el clima. Por supuesto,
esto solo puede describirse como una catástrofe. La mayoría de los intelectuales también pensarían lo mismo. De hecho, en el caso del Nuevo Mundo, la población se redujo a una fracción a medida que se propagó la viruela. Se dice que algunas islas sufrieron viruela una vez y los nativos de las islas fueron completamente aniquilados. La historia es que un pueblo desapareció de la faz de la tierra a causa de una sola epidemia. Jenner se estremeció y expresó las dudas que todos albergaban. El método de decapitación es demasiado peligroso para ser utilizado ampliamente, así que si lo dejamos de lado, ¿existe realmente un método adecuado? Le di la respuesta de inmediato para evitar que su ansiedad creciera más. Por supuesto que sí. Por cierto, chicos, puede parecer una pregunta casual, pero ¿habéis oído el dicho popular de que las chicas que ordeñan vacas suelen ser hermosas? Guillotín pareció estupefacto ante la pregunta que parecía algo absurda. ¿Son bonitas las mujeres que ordeñan las vacas? Algo así de repente. Puede parecer absurdo, pero es muy importante. ¿Alguna vez has oído hablar de él? No sé cómo es en otros países, pero no es un mito famoso que circula en Francia desde hace mucho tiempo. Sí, también recuerdo haber escuchado eso. El tono era uno que preguntaba no solo a Guillotín, sino también a Lavoisier, que estaba diciendo: es un viejo mito que ni siquiera necesita confirmación. Más bien fue Jenner quien reaccionó con sorpresa. ¿Existe un dicho así en Francia? Es fascinante. Ese tipo de dicho también existe desde hace mucho tiempo en Inglaterra. No es solo el Reino Unido. El rumor de que las mujeres que ordeñaban las vacas tenían una belleza excelente se extendió no solo en Francia e Inglaterra, sino por toda Europa. Este no es un rumor infundado. De hecho, las mujeres que ordeñaban vacas en las granjas tenían en común las condiciones más importantes para la belleza. Era piel limpia. En Europa, donde la viruela es común, mantener la piel limpia no era fácil. Entonces, ¿por qué las mujeres que ordeñan vacas tienen la piel limpia? Mostré datos a 3 personas más que pudieron adivinar fácilmente por qué. Investigamos varias granjas en Francia donde estalló la viruela y causó muchas víctimas. Si miras esto, entenderás por qué pregunté eso de la nada. Las aldeas escritas en el papel eran todos lugares que casi habían sido destruidos por la viruela. Jenner, de tez oscura, que estaba comprobando la información general de los supervivientes, fue la primera en notar algo extraño. Esto es extraño. Este pueblo lechero sufrió graves daños y el 70% de sus habitantes murieron. Sin embargo, entre estas personas, hay algunas que no enfermaron a pesar de que toda su familia murió de viruela. Casi toda esa gente solía ordeñar leche. Esto se aplica no solo a este pueblo, sino también a otros pueblos. Si miras a tu alrededor, casos como este están muy extendidos. Es sorprendente que nadie se haya dado cuenta de esto hasta ahora. Por supuesto, estos datos son, por supuesto, de mi propia elección y son datos procesados adecuadamente. Si tan solo tuviéramos más tiempo. No hay forma de que este tipo de información salga a la luz en tan solo unos meses. Sin embargo, en la historia real, fue a través de este proceso que Edward Jenner descubrió la existencia de la vacuna contra la viruela. Después de descubrir que los residentes que ordeñaban vacas eran sorprendentemente inmunes a la viruela, comenzaron una investigación a gran escala. Pero ahora no es necesario dedicar mucho tiempo a hacerlo. Porque sé completamente por qué ocurre este fenómeno. ¿Tiene algo que ver con la leche? No. Para ser precisos, no es por la leche, sino que tiene que ver con la vaca de donde proviene la leche. Las expresiones de todos los que me escuchaban eran completamente diferentes a las de la primera vez. Podía sentir mi concentración aumentando. Continué la explicación haciendo un dibujo aproximado en papel. Todas las personas que no han tenido viruela tienen algo en común. Todos tenían antecedentes de haber contraído la enfermedad de la viruela vacuna al tocar la leche de vacas infectadas con la enfermedad. ¿Estás diciendo que la enfermedad que afecta al ganado también se ha propagado a los humanos? Sí. Normalmente, las enfermedades que afectan a los animales no afectan a los humanos y viceversa. Sin embargo, sabrás que existen bastantes enfermedades que pueden contraer tanto humanos como animales. La viruela vacuna es uno de esos tipos de enfermedades. ¿Qué diablos es esa vaca? ¿Es este un tipo de viruela? Sí. Si contrae viruela vacuna, se formarán pústulas o ampollas como la viruela. Sin embargo, los síntomas son tan leves que no se pueden comparar con los de la viruela y las áreas donde ocurren son limitadas. Lo más importante es que la gente no muera a causa de la viruela vacuna. Las personas aquí reunidas se encuentran entre los mejores intelectuales de la Europa moderna. En este punto, probablemente entendiste lo que intentaba decir sin más explicaciones. Después de un momento de silencio, Jenner fue la primera en hablar. Entonces, lo que estás diciendo es que si te recuperas de la viruela vacuna, tiene el mismo efecto que recuperarte de la viruela. Sí,
y a diferencia de la ley de capitación, no representa ninguna amenaza para la vida. Entendiste correctamente. Hubo silencio por un momento más. De ser cierto, este es el gran descubrimiento del siglo. Es un acontecimiento tremendo que puede dejar una huella en la historia de la humanidad. Todos fueron muy cuidadosos y revisaron los materiales que les entregué una y otra vez. Pero, maestro, ¿está completamente seguro de la seguridad de la viruela vacuna? Si solo hay decenas o cientos de casos, puede producirse una distorsión dependiendo de la probabilidad. Guillotín planteó con cautela un desacuerdo. Esta es una pregunta que puede surgir fácilmente. En cuanto al método faríngeo, si tienes suerte, podrás realizarlo en decenas de personas y no tener ni una sola víctima. Obviamente, el número de personas en la lista que traje es solo unas pocas docenas. Sin embargo, los seres humanos llevan más de 1000 años ordeñando vacas. Si la viruela vacuna fuera realmente una enfermedad que pudiera causar resultados fatales, inevitablemente se habría registrado durante tanto tiempo. Eso también. Al menos en lugares donde la producción lechera es la actividad principal, la historia tenía que salir a la luz de alguna manera. Creo que lo que dijiste es correcto. Sí. De hecho, si preguntas a los agricultores, nadie considera que la viruela vacuna sea gran cosa. De hecho, utilizar este método no significa que no haya efectos secundarios. De hecho, si se vacuna contra la viruela vacuna, aproximadamente una entre 1 millón de personas puede desarrollar encefalitis. Sin embargo, en ese momento, la población de Francia en su conjunto era menos de 30 millones. Incluso si se vacunara a toda la población, el número de efectos secundarios sería inferior a 50. En comparación con el método de soldadura, era más de 10.000 veces más seguro. Además, en comparación con un estudio que encontró que 15 millones de personas pueden haber muerto de viruela en Europa durante los últimos 25 años, esta cifra realmente no era nada. La conclusión ya está decidida. Después de eso, me hicieron varias preguntas, pero no hubo problema con mi respuesta. Aún así, habrá poco tiempo para hacer esto en un corto periodo de tiempo. Es absolutamente imposible hacerlo solo. Así que reunimos no a uno, sino a 3 intelectuales destacados. Hay muchas cosas que comprobar primero. No sabemos cómo obtener vacas que realmente puedan usarse en el método de la viruela vacuna, ni cómo recolectar muestras para experimentos. Si lo piensas ahora, hay más de un problema que debe abordarse con anticipación. Bueno, supongo que tendré que pedir dinero prestado o conseguir una inversión de la familia Lavoisier. Dije que no costaría mucho dinero, pero siempre hay una diferencia entre el plan original y el proyecto real. No importa que tan rápido vayas, el tiempo se consumirá anualmente, pero al final, si quieres acortar aún más el periodo, no te queda más remedio que gastar dinero. Aún así, si Lavoisier, Guillotin y Jenner lo garantizan, no sería difícil sacar dinero. ¿Qué hace si hay una queja de que algo es diferente a lo prometido? Como ese lado ya confió en mí y apostó, mi lado es el ganador en este caso. No tienes que quejarte, pero dijiste que pagarías por ello. Todo lo que tienes que hacer es decir una palabra y se acabó. Al final, la conversación entre Jenner, Guillotin y Lavoisier se centró en cómo transferir de forma segura esta viruela vacuna a los humanos. Está bien cortar el pus y frotarlo sobre alguien. En lugar de eso, no sería posible inocular el pus de la viruela vacuna colocándolo en algo parecido a una aguja. Necesitamos considerar si existen otros problemas de higiene. Si lo mueves artificialmente, puedes contraer otras enfermedades. Sí. Entonces, antes que nada, esterilice completamente con calor. En ese momento, Guillotin y Jenner se olvidaron por completo de los sentimientos nacionales profundamente arraigados entre los dos países. Aunque eran británicos y franceses, estos dos eran médicos que salvaron personas. Una forma de salvar a decenas o cientos de millones de personas se ha hecho realidad. No había ningún sentimiento de inferioridad que los franceses tuvieran hacia los británicos, ni tampoco había ningún sentimiento de que los británicos menospreciaran a los franceses. Los ojos de las dos personas que continuaban su seria discusión ardían con la única intención de salvar vidas. Capítulo 13. El proceso de creación de la primera vacuna de la humanidad transcurrió sin problemas. A Guillotin y Jenner se les ocurrieron varios métodos de vacunación específicos y detallaron todo el proceso de plasmar estas ideas en un artículo. Lavoisier observaba al maestro Louis Christian, quien proponía este orden del día, añadiendo sus opiniones según el caso. Todavía no ha contribuido mucho al plan de desarrollo específico de la vacuna. La idea es genial, pero todavía te falta el conocimiento para concretarla. Teniendo en cuenta la edad de Christian, esto es bastante posible. Sin embargo, Lavoisier no rebajó su valoración de Christian. Esto se debe a que sabemos que la mayoría de los grandes inventos comienzan con un cambio de idea que parece simple a primera vista. El joven Lavoisier sabía bien que idear algo nuevo nunca era sencillo.
Es una pena. Si sigo el camino de la ciencia por completo, creo que podría convertirme en un gran científico que no se puede comparar con nadie. El razonamiento de Lavoisier era mitad correcto y mitad equivocado. Es cierto que la razón por la que Christian no puede interferir actualmente es porque no tiene el conocimiento para implementar sus ideas. Pero no es porque sea joven. Christian tenía un vasto conocimiento más allá de una determinada wiki cuando se trataba de la Europa moderna, especialmente Francia. Esta era claramente su fuerza absoluta. Pero al mismo tiempo también eran evidentes las limitaciones. Como ahora, puedes contar los principios o conceptos básicos de una invención, pero no puedes desarrollarla. Si no tienes cuidado, puedes pensar, oh, ese es un concepto realmente genial. A la pregunta entonces, ¿cómo se hace eso? La única respuesta que puedes dar es tienes que pensarlo tú mismo. Por eso Christian está reclutando constantemente intelectuales que a partir de ahora serán sus ayudantes. Pero ni Jenner, Guillotin ni Lavoisier habían alcanzado aún la cima de sus conocimientos. Christian planeaba seguir dándoles oportunidades para que dejaran atrás mayores logros que su historia original. Por supuesto, también disfrutará de los frutos que de él se deriven. Por supuesto, la discusión no continuó sin problemas. Esto se debe a que Lavoisier, que tomó en consideración aspectos realistas, planteó problemas desde varios aspectos. Todos, es bueno que la discusión continúe, pero hay algunas cosas que deben tener en cuenta. Incluso si el mundo académico reconoce el método de la viruela vacuna, puede haber dificultades significativas en la vacunación real. ¿Sí? ¿Es eso posible? Puede ser difícil obtener el reconocimiento de la academia, pero una vez que lo obtengan, no tomaría el mundo medidas. Eso es tan ingenuo. Una vez que comiencen realmente las vacunaciones, surgirán voces de oposición por todas partes. Podemos anticipar dos desafíos mayores. De hecho, a pesar de su extraordinaria eficacia, el método de la viruela vacuna no se propagó de forma explosiva al principio. Christian, que sabía el motivo, planeaba aprovechar la oportunidad para contar la historia, pero quiso la suerte que Lavoisier abrió la boca primero. Por el contrario, Guillotin y Jenner parecían realmente no entender. No hay efectos secundarios y el efecto es claro. Entonces, ¿cómo puede haber oposición? En primer lugar, porque utiliza una solución extraída del pus de vaca. La gente no es tan racional como crees. Este pus de vaca. En primer lugar, es un poco extraño seguir llamándolo pus de vaca. Ya estaba tratando de dejar claro el nombre. De ahora en adelante, llamaremos a esto vacuna. La palabra proviene del latín vacca, que significa vaca. Sí. Luego, como usted dijo, primero unificaremos la terminología como vacuna. ¿Qué pasa si se corre el rumor de que la vacuna es una solución extraída del pus de vaca? ¿No sería suficiente difundir historias de fantasmas como si te golpeara esto, te enfermarías o te convertirías en una vaca? Nunca lo pensé de esa manera, pero después de escucharlo, podría ser posible. La segunda es que el número de efectos secundarios reportados será mayor de lo esperado. No es un problema de la vacuna en sí, sino de cuestiones medioambientales. Jenner y Guillotin se arrodillaron casi simultáneamente en el punto inesperado. Incluso en los tiempos modernos, los conceptos de higiene aún no estaban claramente establecidos. Si pedimos a la gente que se vacune después de una desinfección exhaustiva en un lugar como este, ¿cuáles son las posibilidades de que cumplan? Puede que esté bien para una o dos personas, pero si se vacuna a gran escala, es probable que haya lugares donde la desinfección se realice de forma tosca. De hecho, había constancia de que un médico de una aldea rural vacunó a decenas de personas con una aguja no esterilizada. En este caso, resulta extraño que la infección no se produzca independientemente de la vacuna. Sin embargo, las personas no pueden determinar adecuadamente si esto sucedió debido a la vacuna o por otras razones. Entonces, naturalmente, la desconfianza y los rumores sobre las vacunas se volverán rampantes, y esto se traducirá en retrasos en las vacunaciones y propagación de los daños. Las personas que piensan solo desde una perspectiva puramente académica tienden a pasar por alto estas variables realistas. Desde esa perspectiva, Lavoisier fue definitivamente una persona extraordinaria. Era claramente diferente de su padre, que era poco más que un útil asesor jurídico. Entonces, ¿cómo deberíamos lidiar con esto? Bueno, tendré que pensar en eso un poco más. Sin embargo, Lavoisier, que planteó el problema, no supo dar una respuesta, tal vez porque no había pensado en una solución. Finalmente, Christian decidió que era hora de dar un paso adelante y unirse nuevamente a la discusión. Yo me encargaré de eso. Lo más importante de esto es qué tipo de conciencia creas al principio. Si cooperamos con la Iglesia desde la etapa de presentación, obtenemos ayuda del Tribunal Superior y controlamos a los medios de comunicación por adelantado, todo saldrá bien. Solo necesita concentrarse en completar el desarrollo lo más rápido posible y escribir una tesis completa.
Me ocuparé de las pequeñas cosas por adelantado. Maestro. De hecho, aún queda un problema importante. Por muy plausible que parezca teóricamente, si no está respaldado por resultados, el mundo académico no lo aceptará. Así que al final, tenemos que probar esto en alguien. Tampoco necesitas preocuparte por eso. Es solo un problema que termina si me golpean. Los ojos de Lavoisier se abrieron ante la respuesta inmediata que llegó sin dudarlo un segundo. Jenner también estaba tan sorprendida que saltó de su asiento sin darse cuenta. Sí. Supongo que no es necesario que me pegues directamente desde el principio, ¿verdad? La forma más eficaz de aumentar la confianza en la vacuna es que quienes quieran introducirla tomen la iniciativa. Si es tan seguro, puedes evitar que la gente pregunte por qué no te golpearon a ti primero. La verdad que nos dice la historia es que el método de la viruela vacuna es seguro de todos modos. Es seguro si se hace correctamente. El problema es cuando sale un producto imperfecto. Incluso suponiendo el peor de los casos, es necesario que haya alguien que pueda hacerlo realidad desde el principio e intentarlo de nuevo. Considerando el riesgo de regresión, era una apuesta que nunca quiso hacer, pero confiaba en los tres intelectuales de la época. Debido a este cálculo, Christian no dudó en tomar la iniciativa. Por supuesto, las otras tres personas, que no tenían forma de saber ese hecho, interiormente chasquearon la lengua ante la audacia de Christian. Inmediatamente después de eso, cuando se decidió aproximadamente el cronograma futuro, Christian se fue para mostrarle a Jenner dónde quedarse. ¡Guau! Ha pasado un tiempo desde que usé tanto mi cerebro, así que es un poco difícil. Cuando los dos salieron de la habitación, Guillotín se hundió en el respaldo y dejó escapar un largo suspiro. Fue un momento más satisfactorio de lo esperado. Estoy de acuerdo. Originalmente vine con la intención de simplemente escuchar la historia, pero no esperaba estar tan absorto en ella. Ahora entiendo por qué el señor Lavoisier confía y sigue a un maestro tan joven. Puede ser un poco duro decir que crees y sigues, pero estoy de acuerdo con la afirmación de que sentiste un fuerte sentido de persuasión. Cuanto más lo pienso, más sorprendente es. Guillotín todavía estaba un poco aturdido, incapaz de apartar la vista del lugar por donde se había ido Christian. Todo lo que había visto, oído y sentido hasta ahora finalmente comenzaba a volverse más real. Al mismo tiempo, una fuerte convicción me atravesó como un torrente. Esto definitivamente tendrá éxito. Guillotín nunca se había sentido tan seguro ante cualquier presentación. Realmente no creo en cosas como el linaje, pero si experimento algo como esto, mis estándares se verán sacudidos nuevamente. Dicen que tienen una gran sangre noble, pero ¿realmente hay algo diferente en esas personas? Gran noble. Ah, sí. Así es. Es cierto que naciste con una sangre sorprendente. Como era de esperar, pareces saberlo todo. Tengo curiosidad, pero debe haber una razón por la que no me lo dijiste, así que no haré más preguntas. De todos modos, a medida que pase el tiempo, lo descubrirás aunque no te guste. Te garantizo que te sorprenderás mucho cuando eso suceda. Ja, ja, ja. Me sorprendió lo grandiosa que era su familia. Resulta que era un miembro de la realeza. Guillotín negó con la cabeza, probablemente pensando que se trataba de una suposición absurda incluso después de decirlo. Lavoisier simplemente movió la comisura de su boca y sonrió torpemente. ¿Pero sobre qué has estado escribiendo desde hace un tiempo? Guillotín se dio cuenta de que Lavoisier había estado escribiendo sin parar antes, y luego volvía a trazar líneas con un bolígrafo, y preguntó, ¿será que está encontrando y organizando algo para fortalecer en la reunión anterior a su manera? Si es así, es realmente sorprendente. Lavoisier detuvo su movimiento incesante y abrió la boca. Estaba tratando de reducir una lista de empresas en las que valía la pena invertir. ¿Qué? Invertir. Sí. La vacuna definitivamente será un gran éxito. Naturalmente, se creará un enorme valor añadido, por lo que es inevitable que haya un lugar que pueda aprovechar esta tendencia y ganar mucho dinero. Quizás podamos contactarlos primero y colaborar. De todos modos, ¿no está claro que ahora tienes la oportunidad de ganar mucho dinero? No. ¿Estabas pensando en ganar dinero durante esto? La boca de Guillotín se abrió. Una persona que nunca pierde la oportunidad de ganar dinero, incluso si lo gasta descuidadamente en investigación. Se trata de un científico llamado Lavoisier. Guillotín se levantó sin decir palabra y se acercó a Lavoisier. ¿Te sentiste incómodo? Si ese es el caso, me disculpo. Esa información. Puedes compartir algunos conmigo. Incluso si no codician el dinero, no necesariamente lo patearán si llega. Ese es el hombre llamado Guillotín. Las comisuras de la boca de las dos personas que hicieron contacto visual inmediatamente dibujaron una línea redonda. Mientras avanzaba constantemente con mi plan, el año ya había cambiado.
Según lo dispuesto por el Tribunal Superior, fui admitido en el Lycée Louis Le Grand, la escuela más prestigiosa de París. Cuando veo cosas como esta tanto en mi vida actual como en mi vida pasada, siento que estoy destinado a ser inseparable del espacio llamado escuela. El Lycée Louis Le Grand es una escuela patrocinada por el Gran Rey Sol, y debes asegurarte de que su reputación no sea en vano. Ignoré el antiguo sermón del director de la escuela y miré a mis compañeros sentados cerca. A petición del tribunal, ya se ha recopilado toda la información de personas con antecedentes inusuales. Del hijo mayor de un famoso propietario de un periódico parisino a una familia terrateniente propietaria de una gran plantación en el Nuevo Mundo. La mayoría de los que se destacaron en Louis Le Grand durante este periodo eran hijos de la clase burguesa que había ascendido a la clase alta de la sociedad. Los grandes nombres a los que más tengo que prestar atención están programados para inscribirse el próximo año, pero no podía permitirme perder el tiempo mirándolos ahora. Incluso si mi posición se volvió más firme más tarde, la solidaridad con la burguesía no era una opción sino una necesidad. Y no hay mejor lugar para entablar amistades con personas de edades similares que la escuela. No en vano los vínculos escolares, regionales y de sangre se citan como las relaciones más sólidas incluso en los tiempos modernos. Por lo tanto, puedo reclutar libremente personas talentosas que se convertirán en mi fortaleza en el futuro aquí. ¿Cómo es el plan de estudios en las escuelas más prestigiosas de la Europa moderna? Las optimistas expectativas que había albergado se hicieron añicos cruelmente en menos de una semana. Aunque sea Europa, soy un imbécil por esperar educación de la generación anterior en el siglo XVIII. Incluso la llamada educación de la vieja escuela de hoy ni siquiera se atrevería a mostrar una tarjeta de presentación en comparación con esta época. La educación europea que hace hincapié en la creatividad y el aprendizaje autodirigido, de la que tanto había oído hablar, no existía en esta época. Eso dijo Cicerón, un republicano durante la época romana, en sus escritos. La mayoría de las clases simplemente implican leer el contenido de un libro línea por línea y memorizarlo una y otra vez hasta el punto de poder escribirlo sin mirarlo. Las habilidades didácticas de los profesores no eran tan buenas. Algunos de ellos tenían buenas habilidades y enseñaban con pasión, pero el plan de estudios en sí era tan antiguo que era inevitable que las conferencias terminaran siendo aburridas sin importar lo que hicieran. El lema de la educación en esta época era, en última instancia, el camino real y la verdad absoluta. Y es realmente irónico, pero en términos de educación intensiva, estaba en la cima de la cadena alimentaria después de dominar la intensa vida de los exámenes de ingreso en Corea. No importa cuán intenso sea este lugar, la cantidad real de estudio no es tanta como en la escuela secundaria cuando se prepara para el examen de ingreso a la universidad. Aquí me quedan 3 etapas más de evolución, programas de preparación de pregrado, maestría y doctorado. En el mejor de los casos, este nivel de adoctrinamiento solo me hizo bostezar. Al contrario, había tantos errores en el que tuve que tener cuidado de no volverme más tonto de lo que soy ahora. Al final, menos de un mes después, llegó la hora del Rey Mago y dejé de asistir a clases. La respuesta fue que Guillotine y Jenner tenían que completar su tesis antes de poder actuar por completo, pero que aún necesitaban más tiempo. Entiendo que incluso si conoces los principios de la ley de Wu, no te saltan a la vista. Incluso ahora, esos 3 probablemente estén conservando el sueño y trabajando duro en su investigación, así que no podría instarlos. Mientras me hundía en el aburrimiento, llegó una llamada inesperada. Me visitaron urgentemente Malherbe, hijo de Blanchenil, presidente del Tribunal Supremo y director general de publicaciones. Maestro, si tiene tiempo, me gustaría que viniera al Tribunal Superior tan pronto como termine la clase mañana. Enviaré un carruaje para que no sea una molestia. ¿Pasó algo? Si algo pasó, se podría decir que explotó. Originalmente, el príncipe heredero debía asistir a la ceremonia de la corte 2 días después. Pero hoy, de repente llegó un mensaje diciendo que Su Majestad también nos visitará. Supongo que tendré que revisar por completo todo lo que he preparado desde cero. Sí, bueno. Solo por la expresión perpleja de Malherbe, pude adivinar el desastre que debió haber sido allí. Incluso un niño sabe cuán grande es la diferencia en la sinceridad que implica recibir a un príncipe heredero y a un rey. El rey lo sabía, por lo que era costumbre no hacer una visita tan repentina. El repentino cambio de horario, como si dijera a la mierda, obviamente tiene como objetivo mantener al Tribunal Superior bajo control. Por lo tanto, debes trabajar más duro en tus preparativos para evitar que te atrapen aún más. Entonces, ¿por qué me llamas? No vas a presentarme a Su Majestad en ese mismo momento, ¿verdad? Por supuesto que no. En primer lugar, eres pariente de nuestra familia. Entonces podrás servir a tu padre en el banquete que seguirá al evento. Les pido que escuchen atentamente la conversación entre Su Majestad y los nobles de la corte que irán y vendrán allí y luego darán su propio juicio. Sí. Parece que dado que se confirmó que la información que escuché de usted antes era cierta, mi padre tiene gran confianza en su conocimiento.
No pretendo confiar completamente en mi criterio, pero supongo que solo quiero usarlo como referencia. De todos modos, estamos en una situación en la que no podemos elegir la opción de irnos ahora. Y poder ver el rostro de Luis XV antes de lo esperado fue definitivamente una cosecha inesperada. Está bien. Haré lo mejor que pueda, aunque sea solo con mis fuerzas limitadas. Después de recibir una respuesta satisfactoria, Malherbe regresó inmediatamente después de dar las gracias. El otro lado también se sentiría igualmente avergonzado, ya que se sentiría como si hubiera sido alcanzado por una bomba surgida de la nada. Pero la persona más ridícula soy yo. Un escenario donde chocaron la autoridad real y la autoridad divina, de la que solo habíamos oído hablar. Siento como si de repente me hubieran arrastrado a esa maldita tierra del diablo, pero no hay otra manera. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si no puedes evitarlo, no te queda más remedio que disfrutarlo. Además, si lo piensas de otra manera, esta es la mejor oportunidad para acumular mucha experiencia a la vez. Cuanto más rápido me acostumbre a este tipo de posición, mejores serán mis habilidades para caminar sobre la cuerda floja y mayores serán mis posibilidades de supervivencia. Pasarán algunos años antes de que Luis XV suprima el Tribunal Supremo, pero no desaparecerá de repente. Por ahora, decidí aceptar con gratitud esta situación. Capítulo 14. El príncipe heredero Luis Augusto observaba atentamente las puertas de París visibles desde la ventanilla de su carruaje. Aunque había cierta distancia, inmediatamente me di cuenta de que había una gran multitud de personas. Para alguien a quien no le gusta aparecer frente al público, fue una experiencia terrible. Si es posible, solo quiero volver a mi estudio y juguetear con mi hobby, los relojes. De hecho, hace apenas unos días estaba tan estresado que sentí náuseas. La presión era aún más intensa porque la gente a mi alrededor me decía constantemente que tenía que acostumbrarme a estar en esta posición. No es que Auguste no tuviera ganas de hacerlo bien. Como príncipe heredero de Francia, ¿por qué no desearía lucir elegante? Pero mi naturaleza innata siempre me frenó. Cuando estoy frente a la gente, naturalmente me quedo sin palabras y mi mirada se desvía. No quería que nadie me prestara atención, pero no podía decir esto delante de la gente. ¿Por qué nací como príncipe heredero? Si tuviera un hijo mayor talentoso y yo fuera el segundo hijo mayor, ¿habría podido concentrarme en mis pasatiempos y vivir feliz? No puedo garantizarlo, pero hubiera sido muy probable. Sin embargo, Auguste no tenía intención de renunciar a su puesto de príncipe heredero, porque era demasiado sincero para eso. Como era el príncipe heredero de Francia, no debería huir de la realidad. Esta obsesión siempre pesó mucho sobre los hombros de Auguste. Sería bueno si el abuelo pudiera seguir corrigiendo la situación y aferrarse a ella. Tan pronto como se anunció que Luis XV también sería el anfitrión de este evento, la creciente tensión desapareció como una mentira. Por supuesto, si me mostraba así, la gente diría que estaba débil otra vez, así que tenía que lucir lo más tranquilo posible y controlar mi expresión facial. Al cruzar las puertas de París, mi vista se llenó de ciudadanos que acudían en masa para ver la procesión del rey. Largas filas de caballería a ambos lados escoltaron el carruaje, y la multitud que vio el colorido carruaje gritó con entusiasmo. No importa cuán popular sea la familia real actualmente, un rey sigue siendo un rey. Un solo movimiento de la mano de Luis XV fue suficiente para que los ciudadanos se durmieran de emoción. Auguste observó y recordó atentamente las acciones de su abuelo. Pensé que si podía hacer que estas cosas fueran lo más similares posible, podría igualar el surtido como el rey. Tendré casi 60 años en 2 años. Nunca se sabe cuándo Dios te llamará, así que tienes que estar mentalmente preparado en cualquier momento. Cada vez que Auguste escuchaba estas palabras, su corazón latía con fuerza y su cabeza se sentía mareada. Espero que ese día llegue mucho tiempo después, pero solo Dios sabe el destino de una persona. El príncipe heredero siempre debe estar preparado para que pase lo que pase, no habrá problemas. Esta era una carga y un deber que el heredero al trono tenía que soportar. Entonces, por ahora, haz lo que puedas. Mientras observaba cada movimiento de Luis XV, la procesión pronto llegó frente al Tribunal Superior. Los nobles y consejeros de la corte se pusieron en fila e inclinaron la cabeza hacia el carruaje del rey. Los músicos tocaron música y los pétalos de flores esparcidos por los niños decoraron maravillosamente los alrededores. Ahora el rey baja del carruaje, pronuncia un discurso de felicitación y sigue a los nobles al interior. En ese momento, todos esperaban que el rey abriera la boca. El cuerpo de Luis XV se detuvo como si lo hubiera alcanzado un rayo al pisar el suelo. Su Majestad. Augusto, que notó algo extraño, llamó cautelosamente al rey. Aún así, Luis XV miraba fijamente a un lugar sin siquiera moverse. La mirada de Auguste naturalmente se volvió en esa dirección. Por lo que pude ver, personas que parecían ser descendientes de nobles de la corte se inclinaban cortésmente. Auguste solo pudo ver la parte de atrás de sus cabezas, pero no pudo encontrar nada inusual.
Su Majestad, hay algo que le haga sentir incómodo. Los nobles de la corte quedaron desconcertados por el inesperado comportamiento del rey y lo miraron inquietos. Parecía ansioso, como si algo lo hubiera atrapado, pero Auguste vio que el rey no parecía disgustado. Para decirlo con precisión, parecía más parecido a la sensación de ver un fantasma. Si hubiera alguna deficiencia en la preparación, llamaríamos a quienes se prepararon y asumirían la responsabilidad. No. Parece que vi algo por un momento. Luego, Luis XV se dio la vuelta lentamente. Aunque es posible que otros no lo sepan, Auguste definitivamente lo escuchó. Aunque pareces un niño. Supongo que yo también soy viejo ahora. La voz de Luis XV, que murmuraba para sí, estaba llena de una tristeza desconocida. La espalda del rey, que había parecido tan grande, de repente pareció haberse hecho mucho más pequeña. Auguste, que había estado siguiendo a su abuelo que caminaba delante, giró la cabeza por última vez para mirar el lugar que miraba el rey. En ese momento, Auguste hizo contacto visual con un niño que parecía tener aproximadamente su edad. Debido a que inmediatamente volvió a bajar la cabeza, nuestro contacto visual fue fugaz. Pero incluso en ese corto tiempo, Auguste sintió algo extrañamente familiar. Era el tipo de familiaridad, como si lo hubiera visto antes en alguna parte. Si fuera hijo de un noble de la corte, podría haber frecuentado el Palacio de Versalles. Supongo que lo vi entonces. Cuando estés en Versalles, verás innumerables nobles todos los días. Auguste pensó que el niño era solo una de esas personas. Sin embargo, estaba desconcertado porque no sabía por qué mi abuelo había perdido repentinamente su energía. Al final, Augusto empezó a caminar de nuevo, siguiendo al rey que se alejaba. Y casi al mismo tiempo, Louis Christian, el niño que tenía la cabeza gacha, miró hacia arriba y vio al rey y al príncipe heredero desaparecer de la vista. Personas de las que se puede decir que son familiares que conocí por primera vez. Pero, por supuesto, no reconocieron a Christian. Una extraña emoción brilló en sus ojos mientras estaban fijos en las dos personas. En un sistema de monarquía absoluta, el poder del rey, aunque poderoso, tiene límites claros. Debido a la connotación de la palabra absoluto, puedes pensar que puedes hacer todo lo que quieras, pero hacerlo es reservar un tren expreso para la rebelión. Por ejemplo, los asuntos relacionados con el establecimiento de un determinado sistema, impuestos o tierras deben seguir procedimientos incluso si el rey es el rey. Por supuesto, mientras se establecieran ciertas normas, había poco que impidiera al rey ejercer su poder. En otras palabras, la razón por la que parece que el derecho divino mantiene actualmente bajo control el poder real en Francia es porque Luis XV no se está fortaleciendo. Si el rey decide suprimirlo, el Tribunal Superior está destinado a ser arrasado en cualquier momento. Aunque creo firmemente que eso no sucederá, tiendo a sentirme ansioso en situaciones como esta. La única persona que disfruta cómodamente de la cena aquí es Luis XV. Este plato de pechuga de ternera es increíble. Hacía mucho tiempo que no veía carne tan bien cocinada. Elegante pero pausado. Sin embargo, las manos y la boca de Luis XV no se detuvieron ni por un momento. Por cierto, mi abuelo lo come riquísimo. No debe ser fácil comer así siguiendo perfectamente la etiqueta. Sería un gran honor para un chef ser aceptado por su majestad. Chicos, coman un poco también. Si siguen haciendo esto, ¿la comida se enfriará? ¿O hay algo incómodo en ustedes? Bueno, eso no puede ser posible. El sentido común nos dice que es imposible que la comida salga mal en esta atmósfera. Recordé una pesadilla que tuve una vez en el ejército, donde un hombre llamado ministro de Defensa Nacional hizo una visita sorpresa a los soldados con la esperanza de levantarles la moral. En ese momento, no había ningún problema por fregar, pulir y correr de aquí para allá desde casi el amanecer. Ni siquiera recuerdo cómo me metí el arroz en la boca. Quizás es por eso que entiendo desesperadamente los sentimientos de las personas detrás de escena que controlan desesperadamente sus expresiones faciales. Sin embargo, no es que el rey estuviera seriamente ciego ni fuera desconsiderado. Aunque Luis XV era mujer, su personalidad básica no era mala. Fue tan famosa la anécdota de que ella misma tomaba café al despertarse en la madrugada porque le daba pena despertar a su criada, que todos la conocen. Por supuesto, el tribunal estaría aún más ansioso porque una persona así lo señalaría tan abiertamente. Las multitudes que llenaban el gran salón para ver el rostro del rey también eran una gran carga. Inusualmente, muchas de las vidas privadas de la familia real francesa fueron reveladas al público. El Palacio de Versalles ya era una famosa atracción turística, y la cena del domingo de la familia real en particular fue un evento que atrajo tremenda atención por parte de los ciudadanos. Hubo un tiempo en el que incluso la escena del parto de la reina fue revelada al público, así que eso está todo dicho. Quizás por eso son frecuentes los casos en que las princesas de países extranjeros sufren un tremendo choque cultural y no pueden adaptarse. Si fuera reconocido como realeza, ¿tendría que vivir una vida así?
Si lo piensas de esa manera, sinceramente, fue un poco absurdo. Ni siquiera es un espectáculo real. ¿Cómo puede la gente vivir así? Si eres una persona llena de irritantes y sientes picazón cuando no llamas la atención de la gente, la reacción natural de una persona normal es enojarse. Y el rey de Francia, de quien se podría decir que es el pináculo de este interés, continuó la conversación casualmente incluso en esta atmósfera. Jim sabe que usted siempre trabaja duro día y noche por Francia. De hecho, es gracias a usted que se mantiene el orden judicial en este país. Me alegra mucho que hayas dicho eso. Entonces, ¿cuándo se podrá erradicar a los jesuitas? Las expectativas de los nobles son altas, así que espero que los resultados salgan pronto. Incluso el juez del Tribunal Supremo que representa al Tribunal Superior, Blancmesnil, no pudo responder fácilmente a esta pregunta. Su Majestad. Es por eso. Parecía estar sudando frío y buscando algo que responder, pero las palabras no le salieron fácilmente. Ahora comprendo perfectamente el propósito de la repentina visita de Luis XV. A diferencia de su habitual indecisión, fue un ataque verdaderamente agudo. Una cena pública que se programó con poca antelación y a la que asistió mucha gente. Como nos pillan desprevenidos y todos nuestros comentarios se hacen públicos, no nos queda más remedio que ser más cautelosos. Dado que muchos de los nobles sentían antipatía hacia los jesuitas, la opinión pública podía deteriorarse inmediatamente si hablaban incorrectamente. Ya han pasado 5 años desde que los jesuitas fueron declarados organización ilegal. Fue una política que ustedes siguieron ambiciosamente a pesar de mi oposición en ese momento. ¿Pero por qué no los han expulsado por completo? Si hubiera manejado el asunto de manera arbitraria, no habría habido definitivamente debería haberlo recibido. Sí, eso significa que el Vaticano tendrá que firmar un decreto que disuelva oficialmente a los jesuitas. Entonces, ¿significa esto que no tenemos más remedio que seguir esperando hasta que el Vaticano dé su aprobación? No. ¿Cómo podría el rey de Francia seguir el consejo del Papa? Eso no quiere decir, estaba diciendo que si se presiona demasiado, podría verse como opresión religiosa. La mirada de la gente hacia Blancmesnil se hizo cada vez más fría. Si no fuera por la presencia del rey, habría habido abucheos. Esto puede ser una prueba de que la antipatía hacia los jesuitas es severa. La razón por la cual los jesuitas son tan odiados es simple. Los jesuitas son una de las órdenes religiosas católicas que creció hasta alcanzar un tamaño enorme durante el siglo XVII. La base sobre la que podían ejercer mucha influencia era la educación. A diferencia de otras órdenes religiosas, los jesuitas pusieron un gran esfuerzo en la labor educativa. Descartes, uno de los más grandes intelectuales de Occidente, también se educó en una escuela afiliada a los jesuitas cuando era joven. Además, gracias a una cultura que valora la jerarquía vertical, los cardenales también recibían críticas favorables. Sin embargo, para los monarcas seculares y otras diócesis, los jesuitas eran una espina clavada. A primera vista, había muchas razones, pero el factor más importante era diferente. Esto se debe a que se oponían a la trata de esclavos. La trata de esclavos en esta época era principalmente un comercio triangular centrado en el Océano Atlántico. Así es como los europeos compran esclavos en África, los venden a sus colonias en América e importan bienes como azúcar de América. Solo en los tiempos modernos ha sido sepultada por actos como el Holocausto de los nazis, y fueron tan buenos lavando su imagen que las atrocidades de las potencias europeas fueron tales que a los nazis se les dijo que se fueran. De hecho, si lo piensas detenidamente, probablemente haya muchos nativos en el Nuevo Mundo, por lo que quizás te preguntes por qué fueron capturados en África. Hay 2 razones principales. En primer lugar, el número de nativos americanos en América se redujo drásticamente debido a las enfermedades traídas por los europeos. Para los pueblos indígenas que no tenían inmunidad contra enfermedades como el sarampión y la viruela, las enfermedades traídas por los europeos eran como armas bioquímicas. En segundo lugar, la polémica de Valladolid acaecida en el siglo XVI fue una causa decisiva. En este debate histórico, los nativos americanos fueron reconocidos como pueblos con razón. Europa ha mantenido durante mucho tiempo el principio general de que los hermanos católicos no deben ser esclavizados. Debido a la proposición básica de que los humanos son iguales ante Dios, los nativos americanos, que eran reconocidos como humanos, no podían ser esclavizados. Sin embargo, no había manera de que las grandes potencias de la época, locas por la codicia, pudieran decir simplemente, «Oh, entonces de ahora en adelante no usaré esclavos y viviré una buena vida». Naturalmente, dirigieron su atención a África. Europa naturalmente definió a aquellos que tenían una gran brecha con su propia civilización y tenían piel oscura como no humanos. Como no son humanos, no hay problema en comprarlos y venderlos como esclavos y usarlos hasta que mueran. Los jesuitas criticaron esta forma de pensar y argumentaron abiertamente que debería prohibirse la trata de esclavos. Por supuesto,
Hubo personas dentro de los jesuitas que hicieron una gran fortuna mediante la gestión de esclavos mientras decían cosas así. Aún así, la posición oficial de los jesuitas era contra la trata de esclavos. Como resultado, aquellos que utilizaban esclavos para ganar mucho dinero no veían con buenos ojos a los jesuitas. El Tribunal Superior, viendo solo una oportunidad, declaró a los jesuitas organización ilegal con el pretexto de la quiebra de Lavalle, un sacerdote jesuita, ocurrida en 1762. Sin embargo, no todos los miembros de la Compañía de Jesús fueron expulsados de Francia, sino que fueron esparcidos aquí y allá. Los intereses creados de Francia querían erradicar a todos los que se escondían como la mala hierba. Los nobles exigen cada día la abolición y expulsión de todas las instituciones que fueron influenciadas por los jesuitas. Piden una represión más fuerte que la actual. Entonces, ¿no debería intervenir el tribunal? Sería sencillo si yo mismo emitiera un edicto, pero el tribunal aún emitiría un edicto formal, ¿me equivoco? No. Su Majestad tiene razón. En resumen, no quiero llevar un arma, así que tú deberías llevarla. Puede que no sea posible atacar directamente a los jesuitas, pero suprimir todos los lugares donde la influencia de los jesuitas sería una carga significativa. Aunque la autoridad del Papa ha disminuido en esta era, eso no significa que pueda ser ignorado por completo. Si la Corte maneja los asuntos de manera arbitraria y surge un problema, ¿asumirá la responsabilidad el rey? Sé que ese no es el caso en absoluto, así que probablemente por eso Blanche Menil no puede decir nada con esa expresión de masticar mierda en su cara. Para ser honesto, es obvio que a Luis XV no le importaría mucho lo que les pasara a los jesuitas. Simplemente le dio al tribunal una señal para que mantuviera la calma y no se preocupara, y funcionó. Ver a los nobles de la corte luchando así me hizo sentir un poco de lástima. Me sentí aliviado. Es una sensación refrescante equivalente a echarse sidra en la garganta mientras se comen batatas. Ver a esos viejos mapaches sufrir tanto me hizo pensar que fue bueno haber venido hoy. Justo cuando estaba a punto de seguir haciendo palomitas de maíz con tanta emoción, los ojos de Luis XV de repente se volvieron en esa dirección. En asuntos como este, es importante escuchar las voces de los ciudadanos. Chico que parece inteligente, ¿qué opinas de esta agenda? Miré a mi alrededor para ver si me habían señalado, pero todos los ojos estaban fijos en mí. ¿Estás loco, rey? ¿Por qué me preguntas eso?